Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvide y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a ver algo interesante, y eso es que cómo le hacemos para que los labels nos puedan escuchar, para que digan, ok, esta canción me gusta y la quiero lanzar, o cómo podemos hacer también para que nos incluyan en algunas playlists importantes. Todo eso lo vamos a ver en este video, así que no te vayas y quédate hasta el final. Antes ya había hecho un video donde les explicaba cómo mandarle tu música a los sellos discográficos. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, ¿no? Donde doy diferentes pasos, cómo escribir el email, cómo conseguir el correo, cómo debes de presentarlo, etcétera. Pero resulta que de un tiempo para acá, ya tiene algunos meses o incluso hasta años, muchos sellos discográficos dejaron de recibir correos y lo hacen a través de un medio que se llama Label Radar. Label Radar es una página que no solamente te permite enviar tus canciones a los sellos discográficos y ver si puedes conseguir un contrato, sino que también puedes enviar tu canción a diferentes curadores de playlist o a diferentes promotores para que le hagan promoción a tu música. Ok, y aquí podemos ver entonces que algunos de los socios son tan importantes como Armada, que es de Armin van Buuren, No Copyright Sounds, que como saben es uno de los canales más grandes de YouTube de música, ¿no? Tenemos también a Monstercat, Enhanced, Anjuna, Blanco y Negro, y hay muchos más, ¿no? Aquí les pueden dar clic y pueden conocer un poquito más, pero son pesos pesados, ¿no? De la industria principalmente indie. Y bueno, aquí podemos ver un poquito más. Y es muy fácil, ¿no? De hecho, es gratis, entre comillas, porque te regalan el sistema, algunos créditos. Vamos a ver cómo funciona el sistema de créditos. Pero si te los acabas, al siguiente mes te pueden dar más. Y si necesitas créditos antes de que llegue el siguiente depósito, pues bueno, puedes comprarlos más. Pero no es obligatorio que compres nada. Puedes trabajar con los créditos gratuitos. Así que vamos a ver cómo se hace. El enlace, ¿no? Para que ustedes se registren, los voy a dejar en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Cuando entren, vamos a darle en la parte de aquí arriba donde dice Sign Up. Esto es para podernos registrar. Vamos a seleccionar en la parte de aquí arriba que nosotros somos artistas. Vamos a poner nuestro nombre de artista, el nombre de usuario con el cual quieren iniciar sesión, su correo, van a inventarse una contraseña, anótenla por favor, y luego también dónde están ustedes, cuál es su país. Le dan aquí no soy un robot, estamos aceptando los términos y condiciones y nos va a dejar generarnos una cuenta gratuita. Les va a llegar un correo a donde ustedes hayan puesto aquí su correo para que puedan verificar que efectivamente son dueños de ese correo y con eso van a poder iniciar sesión. Así que vamos a ver. Una vez que hayan iniciado sesión van a ver algo como esto, ¿no? Que es lo que les comentaba originalmente, la versión Lite, que es lo que les digo que es gratuito. Cada mes te van a dar 5 créditos y una vez que gastes todos tus créditos te van a llegar más en la siguiente fecha que te digan acá. Si no te gastas los créditos no te van a mandar el siguiente mes, o sea, no se van acumulando. Tienes que gastártelos para que te vuelvan a dar más el siguiente mes. O lo que puedes hacer es pagar un plan Pro, que lo puedes pagar de forma anual o de forma mensual. Aquí te dice la cantidad en dólares para que tú hagas la conversión. O si quieres puedes comprar los créditos de forma individual. Aquí pues te sale más caro que si pagas el plan Pro, ¿ok? Y te dice algunas de las ventajas. Por ejemplo, te dan más de 70 créditos al mes, te van a ver mucho más rápido que el resto de las personas, puedes personalizar tu perfil, puedes ver algunas estadísticas más, ¿no? Esas son algunas de las ventajas del plan Pro. Pero vamos a quedarnos por un momento con el plan Lite. Y es que el Pro es en verdad solamente si estás lanzando mucha música, si en verdad tienes cierto presupuesto para invertirle en tu marketing y estar mandando a diferentes promotores. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo funciona. Aquí tenemos principalmente dos opciones. Vamos a darle a donde dice My Tracks o podemos darle directamente a donde dice Submit to Labels, es decir, si quiero mandar mi canción a un sello discográfico, o Submit to Promoters, es decir, si quiero lanzar una de mis canciones a un promotor para que lo ponga, por ejemplo, él haga un artículo en una revista digital o en su blog o en sus playlists de Spotify, lo que sea. Y esto también es algo que se me olvidó comentar y estas son las oportunidades, porque Label Radar fue adquirido, si no mal me equivoco, recientemente por Beatport, así que también generan algunos remix contest que te regalan créditos, que te regalan lanzamientos, que te pueden regalar equipo o dinero, y aquí puedes ver entonces algunos de esos remix contest, ¿no? Algunos pueden llegar a ser incluso de algunos artistas más o menos grandes, ¿ok? Ahí pueden ver, por ejemplo, este no es, lo está organizando Armada, y ahí puedes darle en Learn More para ver de qué se trata, ¿no? Aquí te dice si está abierto todavía o si ya se cerró. Ok, ahí está.
solamente son más oportunidades. Pero bueno, vamos a darle entonces, por ejemplo, en Submit to Labels y automáticamente puedes ver que te está abriendo este menú donde puedes subir tu MP3. Por favor, sube la canción completa, sube lo que ya esté mezclado, que ya esté masterizado, que suene lo mejor posible. Vamos a darle clic acá y vamos a subir un archivo. Aquí simplemente para demostrarles, voy a seleccionar mi canción más reciente, que es la de I See the Light. Cuando seleccionas el archivo, empieza ahí la barra y te pide que llenes algunos de los datos. Por ejemplo, cómo se llama tu track, ¿no? Vamos a ponerle entonces I See the Light. Voy a dejarlo así sin el Original Mix. Aquí te va a pedir cuál es el género musical. Vamos a ponerle que es EDM. No pueden seleccionar algunos otros géneros. Pueden ver hay chill, hay pop, hay rock, hay urbano. O sea, no solamente se trata para música electrónica, hay para otros géneros musicales. Dependiendo del que selecciones acá, te va a dejar que selecciones algún subgénero, ¿no? Por ejemplo, house, trance, synthwave, techno, etcétera. Voy a ponerle ahí trance y te puede llegar alguno, dependiendo de lo que le hayas puesto acá, algún otro subgénero. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto house, pues bueno, ya me hubiera dejado seleccionar otro subgénero, ¿no? Pero en este caso es trance, así que lo voy a dejar ahí. Vamos a ponerle en trance. Luego, ¿cuál fue el DAW que utilizaste para hacer la canción? Esto realmente no sé para qué te lo preguntan, pero bueno, ahí le estoy poniendo FL Studio y puedes seleccionar algunos tags que describan mejor tu canción. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Por ejemplo, aquí te los dan para seleccionar, ¿no? Happy, downtempo, si se parece a algún artista en específico. ¿No? Vamos a ponerle, por ejemplo, que es dramático, que es anthemic. Vamos a ponerle que es macho. Vamos a ponerle, no sé, vamos a dejarle esos dos nada más, ¿no? Powerful, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Estos no son obligatorios, pero es buena idea ponerlos por ahí. Y si colaboraste con alguien más, puedes decirle que sí y llenar sus datos. Aquí, para simplificar las cosas, vamos a decirle que no, aunque efectivamente colabore con un vocalista, porque el otro vocalista o el otro artista también tiene que estar registrado en Label Radar. Pero bueno, aquí para simplificarlo, vamos a decirle que no. Ok, vamos a darle en Next y te va a dar dos opciones. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero lanzar mi canción a un solo sello discográfico o quiero lanzar esta canción a varios? Aquí yo les recomiendo que seleccionen el one to one, es decir, que seleccionen solamente a un sello discográfico. Ok, vamos a darle en one. Y te va a salir una lista enorme de sellos discográficos a las cuales tú les puedes mandar tu canción. Aquí ustedes pueden filtrarlo, automáticamente pueden ver que ya, como yo le puse que era EDM y que era trance, me está mostrando cuáles son los sellos discográficos que reciben EDM y que pueden recibir trance, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece la tecla que dice currently looking for, es decir, actualmente está buscando por cierto género musical, ¿ok? Y aquí son los géneros aceptados, pero es probable que a veces los aceptados sean muchos, pero los que están buscando sean menos, ¿no? Así que vayan buscando ahí. Si quieren conocer más información de alguno de ellos, por ejemplo, aquí pueden ver los seguidores, ¿no? Pueden darle clic acá y los va a llevar a la pestaña de este sello musical para que ustedes puedan checar sus redes sociales y vean cómo está de tamaño, cómo está el engagement, cómo es el tipo de música que suelen aceptar, para que ustedes tengan más posibilidades de ser aceptados. Vamos a regresar entonces aquí a la lista y pueden seleccionar también alguno, ¿no? Alguno en específico. Aquí están los filtros y, por ejemplo, vamos a decir que yo le quiero mandar a Armada. No, empiezo a escribirlo, le doy enter y ahí está, ¿no? Me dice que estos son los sellos, los géneros aceptados y esto es lo que están buscando. Ahí podemos ver que lo están aceptando. Entonces le vamos a dar clic, pueden ver que se encendió la palomita. Y dice que tengo dos seleccionados porque había seleccionado sin querer al otro, el Plasma Pool. Vamos a dejar este seleccionado nada más y le vamos a dar Next. Dependiendo del sello discográfico que ustedes hayan elegido, aquí te va a decir cuántos créditos estás gastando. Aquí, por ejemplo, como es un sello bastante grande e importante, tienes que gastar más créditos. Por ejemplo, aquí me estaría gastando mis 5 créditos. Ok, si selecciono otro más pequeño, pues a lo mejor me gasta menos créditos. Vamos a seleccionar aquí también cuál es el preview, la parte más importante que les queremos mostrar a este sello discográfico, porque normalmente tienen tantos que solamente tenemos que mostrarle lo más importante, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que le muestre desde acá. Por ejemplo, desde acá.
Escucharían principalmente ese pedazo. Si les gusta, pueden escuchar la canción completa, ¿no? Pero principalmente esto escucharían primero. Ahora, aquí, ojo, dice, todas las submissions, todo lo que tú estás mandando, dice, está siendo escaneado constantemente por Content ID, así que si ya tienes algo registrado, es posible que te lo ponga ahí. Traten de poner, obviamente, música que sea original, que ustedes tengan los derechos. Por eso le tienen que dar aquí donde dice, confirmo que yo tengo todos los derechos de esta canción, y cuando terminemos le vamos a dar en Submit Track. Los 5 créditos se van a gastar y va a salir el track ahí como que ustedes ya lo mandaron. Si por alguna razón el sello discográfico no les responde, ni para bien ni para mal, simplemente no responde, les van a regresar sus créditos y así los pueden volver a gastar. Ok, pero bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Selecciono ahí, le doy Submit Track y listo. Dice que ya fue lanzado exitosamente. Le podemos dar acá donde dice View All My Tracks. Ok, y aquí podemos ver algunos datos, ¿no? Si ya le dieron play, a quién se lo mandamos, en qué fecha se lo mandamos, y donde dice notificaciones, ahí les va a aparecer cuando ya les respondan si aceptaron la canción o no aceptaron la canción. Ahora vamos a ver cómo es para los promotores. Cuando quieren mandar a un promotor es muy similar el proceso. Ustedes le van a dar donde dice Submit to Promoters. Dice que no tengo suficientes créditos, pero bueno, pueden ver que otra vez tienen que seleccionar aquí cuál es la canción que ustedes quieren. Como aquí yo ya subí una, simplemente la podrían seleccionar. ¿Ok? O pueden darle aquí donde dice Send to Promoters y seleccionan uno que ya está. Le ponen en Submit to Promoters y van a salir una lista donde aparece todos los promotores igual por la cantidad de música que aceptan, cuál es lo que están buscando en ese momento, cuántos seguidores tienen, sus redes sociales y todo eso más, y el proceso es exactamente igual. Así que ahí lo tienen, es una herramienta de promoción que yo creo que es muy importante y como les digo es gratuita. Esos 5 créditos pueden irlos utilizando cada mes para que tengan la oportunidad de firmar en algún sello discográfico un poco grande o que también su música sea promovida por diferentes promotores. En los promotores cobran un poco menos de créditos, si no mal recuerdo, así que ahí podrían llegar a tener la oportunidad de con 5 créditos no mandar nada más, por ejemplo en este caso que fue un sello discográfico, sino mandar a 2 o 3 promotores diferentes y les dan un mejor provecho a sus créditos. Así que ahí lo tienen. Si les gustó este video no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.